con tu espíritu. Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Dios. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan. Y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: que fueron a ver al desierto, una caña agitada por el viento, que fueron a ver un hombre vestido con refinamiento. Los que visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. Que fueron a ver entonces un profeta. Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Y les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Escucharon bien esta frase del libro de Isaías. Llega la venganza, la represalia de Dios. ¿La escucharon? ¿Cantan tranquilo? ¿Cuál será la venganza, la represalia de Dios? ¿Se les ocurren algunas cosas? ¿Algunas ideas? Si ustedes fueran Dios, ¿cómo? Mejor que no, ¿no? Mejor que no. Mejor que no. Leo lo que viene a continuación. Él mismo viene a salvarnos. Wow. ¿A quién se le ocurriría vengarse así? A ningún ser humano se le podría haber ocurrido vengarse de ese modo. Y esto está escrito en el Antiguo Testamento, 500 años antes de Jesucristo, más o menos. Es decir, acá todavía no había llegado Jesús, pero el pueblo de Dios ya intuía que Yahvé no era como los otros. Y si bien muchas veces el Antiguo Testamento habla de una represalia, habla de una justicia que le va a costar caro a los injustos, pero flota también en el Antiguo Testamento, y este texto es muy clarito, que Dios no es como nosotros. E Isaías también dice en otros lugares: los pensamientos de Dios distan de los pensamientos nuestros tanto como el cielo de la tierra. Y eso es lo que genera que aquel que Dios eligió para que lo señale, que es Juan el Bautista, aquel que Dios eligió para que diga ese es el Mesías, pues ese mismo tiene que hacer un proceso para comprender quién es Dios, cómo es Dios, cómo salva, de qué modo hace justicia, cómo interviene en la historia de los hombres. Juan el Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios, y no le erró. Sin embargo, estando en la cárcel, ¿recuerdan por qué estaba en la cárcel Juan el Bautista? Porque lo tenía harto Herodes con decirle que la mujer que él tenía era la de su hermano, que no era su mujer. Entonces, no sé, a lo mejor no que se calle la boca, pero para no tener que escucharlo, lo metió en la cárcel. Por lo tanto, Juan el Bautista no estaba en un retiro en Villa Jardín, que está muy bien la Villa Jardín, a un retiro. Estaba él en un retiro en la cárcel, y en una cárcel de aquellos años, que imaginan que debe haber tenido bastante más de cueva
de cárcel modelo. Y ahí tiene que hacer el proceso de darse cuenta de que Jesús es sorprendente para él. Porque él había dicho cuando empezó a predicar, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y a los fariseos que venían a hacerse bautizar, le decían, no imaginen que por un poquito de agua que le caiga en la cabeza le va a cambiar la vida. Van a tener que cambiar profundamente sus corazones. Y ahora se encuentra que con Jesús tiene que escuchar, bueno, cuando les peguen una mejilla, den también la otra. Cuando le digan que carguen con tal cosa 1 kilómetro, ustedes háganlo 2. No perdonen una vez, ni 5, ni 7, sino 70 veces 7. Eso, evidentemente, para Juan el Bautista era difícil de digerir. Claro que veía a un ser sorprendente, pero que también lo sorprendía a él. También para él era complejo darse cuenta cómo Dios podía estar caminando con su pueblo de ese modo. Entonces Jesús, ¿qué hace? Le manda un artículo de teología para precisar cómo es la acción de él y cuáles son las expectativas que tenía Juan el Bautista para que se dé cuenta de las diferencias. No. Le dice a los discípulos que díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Es decir, no hizo un razonamiento. Digan lo que ven y oyen. ¿Y qué es lo que ven y oyen? Los sordos ven, ya quisiera yo. Debe haber algunos en el club también, acá. Los ciegos ven, los paralíticos saltan de alegría. La buena noticia es anunciada a los pobres. Eso es lo que dice. Eso que ustedes oyen y ven, eso díganselo a Juan. Bueno, con esto la genialidad de Jesús es total. Porque Jesús deja bien en claro que en la historia está en marcha una nueva fuerza que es la de Dios. Porque Dios, si da la vista, después vos tenés que ver. Si te enseña a escuchar y te abre el oído, después vos tenés que escuchar. Si te habilita a caminar, vos ¿qué tenés que hacer? Ponerte en marcha. Y si la buena noticia es anunciada, tenés que creerla. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Dios está obrando. Ahora, el modo en el cual le está obrando Dios implica la libertad humana. Y si el modo como Dios habla y obra y actúa implica la libertad humana, ¿eso quiere decir que todo va a salir bien? Tenemos la certeza de que no todo va a salir bien. Así que cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle lo que ven, que Dios está a la obra y que está liberando libertades, también le está diciendo, Juancito, prepárate que no todo va a salir bien. Dios eligió un modo para salvarnos en el cual no siempre las cosas van a salir como nosotros quisiéramos. No va a salir, como se suele decir, a pedido de boca. Vas a tener que amigarte con un modo en el cual Dios quiere salvar, que para los seres humanos no es particularmente gratificante porque implica fe, paciencia, compromiso. Y eso, ¿a quién le gusta ser paciente? A mí no. Estos desafíos podrían sugerir que alguien diga, bueno, para creer en un Dios así,
pasa es que un Dios que hace eso es un Dios que no manipula, es un Dios que cree en vos, en mí, que no hace que ganen unos para que pierdan otros, o que pierdan unos para que ganen otros. Ahora se viene el mundial, ya parecería que en el planeta Tierra ha desaparecido las grandes guerras, las hambrunas, los refugiados, se viene el mundial. El mundo entra en la historia entra en un paréntesis global. Pero Dios sigue la obra, en el cual no siempre las cosas van a salir como yo quiero. En el mundial, ¿cuántos van a ganar? Además de Infantino. Uno. Y su gente, sus embajadores. Uno. Y el resto, pierde. ¿Ves? No hay modo de salvarse todos con los códigos humanos. Las estructuras humanas, el único modo que entienden de que las cosas vayan adelante es que hay uno que gana y el resto mira. Los porcentajes de riqueza son más o menos eso. En la humanidad, el porcentaje de riqueza tenés un menos de un 1% extra rico. Y el resto, mirá. En cambio, Dios eligió un camino de salvación en el cual todos estamos llamados, pero todos tenemos que creer. Vuelvo sobre el principio para ir terminando. Llega la venganza de nuestro Dios, nos va a salvar a todos. Y hay una parte de malicia en Dios también, Porque ese modo que viene a salvarnos, ¿vos te crees que es fácil? Ese modo en el cual Dios nos salva implica que tenemos que hacer un cambio de mentalidad tan grande que nuestros estilos de pensar, razonar, sentir, comportarnos, nuestras actitudes se vayan transformando en las de Dios. Por eso que si vos entendiste el mensaje, tendrías que decirle a Jesús, vaya salvación me estás regalando. No había otra. Y no, otra que te respetara a vos no había. Otra en la cual todos fueran salvados no había. Otra en la cual resplandezca siempre la libertad de todas las personas no había. Concluyo. Juan es el profeta que anuncia, ese es el Mesías. Tener esa gracia no te dispensa del camino de la conversión. Por eso Jesús valora a Juan. No dice, che, este me anunció pero se quedó a mitad de camino. Jesús lo valora. No ha nacido alguien de mujer que sea tan grande como Juan. Sin embargo, los hijos del reino son superiores a Juan. De los nacidos de mujer no hay nadie como él. Pero Juan, siendo el más grande de los nacidos de mujer, va a tener que hacer un camino. Nadie queda dispensado del camino. Y lo último, ni ella. Porque los evangelios nos dejan bien en claro que a ella no se la dispensó del camino. Pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Pero ¿qué? Vienen los reyes de Oriente y acá lo que yo veo es un pesebre. Pero no tienen vino. Mujer y a ti y a mí, ¿qué nos importa todo esto? Bueno, y podemos seguir. Entonces, hoy es un día de gozo y la liturgia nos invita al gozo, pero un gozo
que es trabajoso. Me salió oso con oso. No de estas rimas medias modernas. Un gozo trabajoso. Le pedimos al Señor este don del Espíritu, estando Él tan cerca, que precisamente esta cercanía de Dios no sea para nosotros un estorbo, un escándalo. El Evangelio tiene una bienaventuranza, pero como esas bienaventuranzas que hace Jesús. Dice, feliz para quien yo no sea motivo de tropiezo. Te da una bienaventuranza, pero al mismo tiempo te pone en un camino de conversión, importante. Iba a decir una expresión más de la calle, pero están grabando. Si no grabaran, no hubiera dicho.